la revisión del capítulo de fisiología digestiva. ¿Bien? Dentro del capítulo nos vamos a referir al sistema neuroendocrino que controla la motilidad. Luego tenemos las secreciones gastrointestinales, absorción de nutrientes, microbiota intestinal, flora intestinal y luego veremos fisiología hepática. Bien, esos serán los tópicos. Vamos a iniciar con las hormonas y péptidos gastrointestinales. Este gran capítulo de la medicina se inicia aproximadamente en el año 1903-1905, cuando se descubren en el estudio en el intestino dos hormonas muy importantes, la secretina y la gastrina. Se hicieron preparados de la mucosa del intestino, hicieron unas preparaciones muy específicas, y se veía que esas sustancias que se obtenían de estos lugares, uno de ellos estimulaba la secreción gástrica, de ahí el nombre de gastrina, y el otro, cuando se le inyectaba a los animales, se veía de que había una gran secreción en el tubo digestivo, de ahí el nombre de secretina. Y este es el inicio también de lo que viene a ser la endocrinología. Hasta este entonces la endocrinología no había tenido un buen auge, pero desde el descubrimiento de estas dos hormonas en la parte digestiva, así como se sigue el estudio a todo de las décadas, el intestino y la producción de una gran cantidad de sustancias, acá se abre un brazo de la endocrinología. ¿Bien? Ahora, el descubrimiento que se han hecho en todo el tubo digestivo, como ustedes entienden, es bastante amplio. ¿Okay? De ahí la gran cantidad de sustancias y los nombres. Si alguien descubría, le ponía un nombre que lógicamente él lo interpretaba. Pero posteriormente ya se han ido ya haciendo congresos, se han estado haciendo ya consensos con la finalidad de determinar la nomenclatura. Todas estas sustancias son péptidos que son sintetizados básicamente a nivel de una célula específica. Ya por embriología saben, el proceso de diferenciación celular hace de que estas células tengan un aparato citológico desde la parte nuclear hasta la parte de la síntesis de los gránulos de secreción. Por tanto, ya tenemos nosotros genéticamente un grupo de células, y estas células se van a localizar en diferentes lugares. ¿Cómo van a actuar cada una de estas sustancias? Estas sustancias tienen una vía endocrina clásica. Una célula determinada elabora una sustancia, pasa a la circulación sanguínea y va al organular. Eso es conocido clásicamente. Una vía paracrina. Esta célula es la que va a formar la sustancia que va a controlar a las células vecinas. Entonces va a existir un sincronismo en un área determinada de la mucosa, determinada también por la célula endocrina. Otra forma es la autocrina. El enterocito, por ejemplo, va a tener un propio control, se va a autorregular. No necesita de las células vecinas. Cada parte del tubo digestivo, cada célula, cada centímetro, cada enterocito, en determinado momento tiene que diferenciarse funcionalmente de las células vecinas. Y para ellos tiene un mecanismo autocrino. Otra vía es la yuxtacrina. Entonces podemos ver acá hay varias células que están alrededor de una célula que va a producir una sustancia determinada. Por ejemplo, esta célula, el mastocito, va a producir una sustancia que va a interactuar con el sistema neuroentérico. Otra sustancia que va a pasar al flujo sanguíneo y otra sustancia que va a controlar a las células vecinas. Esta es una forma de control también del funcionamiento. Esto será, por ejemplo, para un área determinada del intestino. Un área del intestino quiere funcionar de una manera, la otra tiene otra función, entonces se van dando puertas de funcionamiento. Y por último, la vía neurocrina, en la cual las terminaciones nerviosas, sobre todo del sistema neuroentérico, van a controlar a una o más células con una serie de neurotransmisores. Por tanto, se abre una vía, que lo veremos más adelante, entre el lumen intestinal, el enterocito y el sistema nervioso. Se constituye una red endocrina, neurocrina y una red de células que van a tener un funcionamiento trabajando como aferentes o como eferentes. Todas estas sustancias que nosotros hemos referido, más o menos hasta el día de hoy, son 40 a 50 péptidos diferentes. ¿Okay? ¿Cómo van a funcionar cada uno de ellos? Observen. Algunos tienen una función endocrina propia, única. Otras van a ser neurocrinos, otros paracrinos y otros inmunitarios yuxtacrinos.
Entonces van a haber algunas sustancias que tienen todas las funciones. Hay otras que solo trabajan endocrinas. Esta variedad de sincronismo neurohormonal hace de que sean muy difíciles en algunos casos evidenciar la individualización de sus funciones. Y es por ello que en la literatura ustedes van a encontrar, dependiendo de la literatura que revisen, funciones muy complejas de una hormona. ¿Por qué? ¿Cómo sé de que esa sustancia que está con función endocrina, como sé que es neurocrina, paracrina o iuxtacrina? Entonces existen marcadores con radioisótopos. Hoy en día la medicina nuclear ha avanzado, entonces ubican la célula de donde viene esa hormona, hacen su seguimiento en el organismo por todo el torrente sanguíneo y ven dónde ha terminado el órgano blanco. Y de esa manera han determinado todas las otras funciones. Por tanto, se puede hacer un seguimiento. Entonces, en la literatura, ya literatura muy avanzada, van a encontrar ustedes, por ejemplo, que la gastrina tiene funciones, pues, en regulación en el corazón. Es cierto, pero su importancia fisiológica es no soslay. Cada una de estas sustancias, son péptidos, van a tener un tiempo de vida media. Acá tenemos una lista de hormonas y acá tenemos un tiempo de vida media. Observen que algunas pocos minutos, otras hasta un promedio de media hora. Entonces, este periodo de supervivencia modifica también su fisiología. Algunos era fácil estudiar porque este tiene un tiempo de vida prolongado, en cambio los otros, muy fugaz. Para obviar esto, entonces, se identificaron individualmente cada una de las células que produce una hormona o un péptido determinado. Y ya convencionalmente se les ha dado con una sola letra o acompañadas de letras. Pero la intención del nombre de la hormona es de que esté representada por una célula, por ello le dan el nombre. Por ejemplo, la célula gastrina, eligen la letra G y a esa célula que la produce le llaman la célula G. A la otra ya convencionalmente por costumbre, a la colecistoquinina se le descubrió, la llamaron y así ha quedado ya establecido. Y así sucesivamente ya de manera convencional se han ido dando la nomenclatura correspondiente. Y noten de que cada péptido tiene una ubicación y tiene una especialización, cada célula, en producir un determinado péptido. Si hacemos una breve, digamos así, topografía del tubo digestivo, donde se van a producir las principales hormonas, que estas 5 son las más importantes, podemos observar que en la región del antro se comienza a producir la gastrina y luego a medida que nos vamos alejando del tubo digestivo ya se va produciendo en menor cantidad. En cambio, todas las otras hormonas inician a nivel de la porción inferior, siguen a todo lo largo del tubo digestivo. Otras llegan hasta la válvula ileo-seca. Queremos ver a otras hormonas. Vemos acá también el antro, el duodeno, el yeyuno y el colon. Entonces, en el colon también hay hormonas que se van a estar produciendo. Entonces, vean, la motilina es una panhormona que está desde el estómago hasta el colon. La sustancia P, de igual manera, de una u otra, en mayor concentración en la parte alta, la somatostatina, vean que también es una panhormona. En cambio, hay otras hormonas que son muy específicas para cada determinado segmento. ¿Qué importancia tiene conocer todo esto para los cirujanos? Quienes van a ser cirujanos, en algún momento van a hacer enterectomías, van a hacer unas ectomías de intestino. Entonces tendrán que recordar de que si esa parte del intestino están retirando, toda esta producción fisiológica se va a modificar. Y el cirujano entonces tratará de hacer un acto quirúrgico en el cual preserve la mayor cantidad de funciones fisiológicas. De ahí de que hoy en día la técnica quirúrgica se ha hecho bastante sofisticada e incluso ya se tiene la ayuda del robot. ¿Okay? Y el robot hoy en día es el que está operando. Tomemos las más importantes a nivel pre. La gastrina, la secretina, motilina, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Este nombre rimbombante se debió a que inicialmente hubo una interpretación parcial, digamos, y solamente se le llama el polipéptido inhibidor gástrico. Ese fue su nombre inicial. Pero tenía otra función que era más importante y no lo habían advertido.
Y cuando ya se estudió más minuciosamente, como vamos a ver, ya de ahí se determinó el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, para no modificar la nomenclatura. Y el otro, la colecistoquinina. Y acá vemos los lugares donde se producen, están representados. Por ejemplo, si se produce una distensión en el tubo digestivo, si hay una distensión, esto va a ser un estímulo para la gastrina, y esta gastrina se va a producir desde estos lugares hasta ahí. Los péptidos, si ingerimos una proteína, llega a ser péptido aminoácido, va a tener un estímulo también para la gastrina y va a tener un estímulo para la liberación de colecistoquinina y del hígado. Si se produce el hidrógeno en el estómago, va a inhibir a la gastrina y va a tener un efecto estimulatorio para la secretina. Un estímulo neuronal, simpático o parasimpático, dependiendo de ello, producirá la motilina y va a estimular, y como un intermediario de la acetilcolina y el polipéptido liberador de la gastrina, para a nivel antral liberar la gastrina. Ingerimos glucosa. Detectores de glucosa van a estimular de que en el intestino delgado se produzca mayor cantidad de hielo. Los ácidos grasos van a estimular la producción de colecistoquinina y también del... Entonces estos son los estímulos fisiológicos más importantes y sus funciones. Ahora, a los péptidos se les ha agrupado en familias. ¿Y por qué las familias? Las familias tenemos algo afín, ¿verdad? Okay. Entonces acá, ¿cuál ha sido el criterio? Su estructura. La estructura de la gastrina y la colecistoquinina tienen un gran semejante. Okay. Acá podemos ver. Todo esto viene a ser la colecistoquinina con la gastrina. Y este es el segmento que le es común a ambos. Estos 5 aminoácidos unidos al NH2 son comunes para la colecistoquinina y la gastrina. Entonces son semejantes, son familias, porque comparten un segmento de su estructura. Y este segmento de la estructura que le es común a ambos es el que fisiológicamente es más activo. Por tanto, el resto simplemente será complementario, será un vehículo para que la hormona pueda supervivir. Entonces, con este criterio se han establecido las familias. La familia gastrina colecistoquinina, toda la familia de las secretinas, acá tenemos todos sus componentes, la familia del polipéptido pancreático, polipéptido IE, neuropéptido IE, todas las taquininas, sustancia P, la sustancia K, el polipéptido liberador de gastrina, la somatostatina, que es una sola familia, los diferentes neuropéptidos, el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina, las encefalinas, neuropéptido IE, la motilina, polipéptido IE, sustancia P y la sustancia K. Todas estas son familias. Y luego hay un gran grupo de las llamadas factores de crecimiento. En nuestro organismo todas las células tienen un estímulo que van a estar gobernando su ritmo de mitosidad, el ritmo de la apoptosis. Y esos son los factores de crecimiento. Y hay factores de crecimiento para todas las células que están en constante renovación. Este gran factor del crecimiento se da en todas estas células más importantes. Y noten de que va a haber una interacción entre el tubo digestivo, las células epiteliales, las células hematopoyéticas. Y acá tenemos los representantes más importantes de esta gran familia, que es del factor de crecimiento en el tubo digestivo. Bien. Acá tenemos la otra gran familia, el de la secretina, el polipéptido intestinal vasoactivo, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y el glucagón. Acá vemos cada uno su estructura con sus aminoácidos y acá tenemos representados los aminoácidos que comparten conjuntamente con la secretina. Por eso son familias y tienen funciones más o menos semejantes. Por tanto, las hormonas más importantes, gastrina, colecistoquinina, secretina, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y la motilina, van a tener una acción determinada. Acá tenemos diferentes funciones fisiológicas y vemos en las cuales va a estimular o va a haber un efecto inhibitorio. Pueden observar que en esta sábana, ¿no?, constantemente están actuando los inhibitorios y hay algunos lugares que no responden a estímulos.
Está en la secreción ácida, en el vaciamiento gástrico, secreción pancreática, la contracción de la vesícula, la motilidad intestinal, la liberación de insulina, el mecanismo del crecimiento de la mucosa y el crecimiento también del todos estos conceptos, todas estas hormonas son importantes hoy en día y recobran principal interés por la famosa cirugía bariátrica. La obesidad es la enfermedad en sí, por tanto la diabetes mellitus está que nos arrastra, es la enfermedad emergente más peligrosa. Hace 20, 25 años eran las enfermedades infecciosas, las hemos controlado, pero hoy en día la diabetes es un problema médico muy serio y muchos de ellos tienen que ver con el juego de estas hormonas. Y en el trayecto la medicina ha ido aprendiendo. Al inicio una técnica quirúrgica aparentemente era buena, pero después ha sido evaluada, cuáles son sus resultados, se han modificado y hoy en día la cirugía bariátrica está sufriendo lo mismo. Antes a ningún ser humano se le había hecho la cirugía bariátrica, no sabíamos cómo se iban a adaptar su sistema hormonal, su sistema cardiovascular, su sistema nervioso e incluso la parte emocional. ¿Okay? Imagínense una persona que pesa 180 kilos, después de un año va a pesar 80 kilos, emocionalmente va a tener un impacto muy importante, no solo para él, sino también para la parte que forma su entorno. Entonces, hoy en día se están revisando con mayor minuciosidad el rol que les decía. Porque en la cirugía bariátrica al inicio aparentemente se veía el objetivo bajar de peso, se cumplió ese objetivo. Pero muchos pacientes tenían ya otros trastornos, que si no los hubiesen operado, no lo hubiesen tenido. Entonces hoy en día la cirugía bariátrica está variando con sus técnicas para evitar esos problemas que al inicio se tenían, y muchos de ellos son por función netamente hormonal. Bien. Péptidos más importantes, la gastrina. Desde el punto de vista fisiológico nos interesa, estimula la secreción ácida. Ya veremos todos los mecanismos de secreción ácida cuando estudiemos secreciones. Y otro efecto muy importante es que estimula el crecimiento celular. Este hecho de la gastrina tiene que ver de igual manera con la farmacología. ¿Okay? Muchos de ustedes habrán escuchado, y algunos probablemente lo están consumiendo, el omeprazol, la ranitidina, cualesquiera de los bloqueadores de los ácidos. Cuando nosotros bloqueamos el ácido, estamos aumentando la producción de gastrina sérica. Y si aumentamos la gastrina sérica, ¿cómo estarán estas funciones? También van a ser estimuladas. Por ejemplo, si un paciente tiene un riesgo de crecimiento celular rápido en el colon y está tomando omeprazol, mayor gastrina, el tumor de colon va a crecer más rápido. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se utilizan los medicamentos. Y siempre a los pacientes, y nosotros tenemos que entender perfectamente, no hay medicamento ideal. Todo medicamento tiene sus efectos colaterales. ¿Okay? Bien. Entonces, por este factor, por esto que tiene el crecimiento celular, cuando se da inadecuadamente el omeprazol, en lugares donde existe inicialmente predisposición, va a favorecer el crecimiento, la proliferación y el tumor. Y hoy día al omeprazol se le está encontrando también otras funciones muy comunes, por ejemplo, lo que es la confusión mental. Hay muchos pacientes que son susceptibles al omeprazol, toman el omeprazol y tienen confusión mental. ¿Okay? Entonces, son factores muy importantes. Ahora, todas estas hormonas se forman a partir de una pre-prohormona. Esta pre-prohormona, acá ven ustedes que en el caso de la gastrina tiene 101 aminoácidos. Luego, como hemos visto, va yendo del núcleo al aparato de Golgi, a los lisosomas, a las vacuolas. Metabólicamente se va haciendo un clivaje y hasta que llega a su parte funcional. En la gastrina, la G17 es la que fisiológicamente tiene mejor actividad, lo cual no significa que las otras no tengan, sí lo tienen, pero es menos trascendente. Pero ojo, la gastrina no solo se está formando en el antro, como les decía, se forma en el páncreas, se forma en la pituitaria y también se forma en el colon. Por tanto, en el examen puede decir, ¿es exclusivo el antro en la producción de gastrina? Falso. ¿Por qué? Porque también se producen en otras partes del órgano. ¿Qué es lo que regula la secreción de gastrina?
una dieta hiperproteica, sobre todo cuando tiene fenilalanina y triptófano. Acá tenemos los alimentos de origen marino, ¿okay? Donde tienen gran cantidad de estos aminoácidos. Si ingerimos una dieta muy proteica, vamos a estimular la producción de ácido. Y consumimos mucha proteína. ¿Cuál es nuestra necesidad de producción de consumo de proteína? 0,8 por peso. De 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. ¿Okay? A ver, usted ha ido a un restaurante, cualesquiera de esos, que venden las churrasquerías, etc. ¿Y cuánto nos ofrecen de una presa? 250 gramos. ¿Ok? 250 gramos es para nosotros insuficiente o es súper suficiente. Es para comerlo entre 3 personas. Entonces estamos alimentándonos mal. ¿Se dan cuenta? Miren, por ese simple hecho. Ahí estamos mal. Entonces, al consumir estos aminoácidos en exceso, vamos a tener una mayor producción de ácido. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro factor? Comida ficticia. ¿A qué llamamos comida ficticia? Es un alimento o una sustancia que masticamos, hacemos la deglución, pero evitamos que llegue al estómago. Entonces, de forma así, si se quiere, folclórica, común y cotidiana, todos sabemos de que el masticar el chicle es remedar una comida ficticia. Aparte de ello, algunos psiquiatras dicen que son aquellos que mastican chicle tienen complejo de rumiantes. ¿Okay? Bien. Soy vaca. Soy vaca. Por eso, Soy vaca. cualquier coincidencia es pura casualidad. Soy vaca. Comida ficticia. Por tanto, esos hechos de masticar y no masticar el alimento también producen mayor cantidad de ácido. Calcio. El consumo excesivo de calcio también estimula la producción. Magnesio. La hipoglicemia. ¿Okay? Entonces, muchos diabéticos, cuando se pasan de la dosis de insulina, entonces van a producir más ácido y van a tener riesgo de hacer úlceras o gastritis. La hipoglicemia, la distensión del antro y el fondo. Dice distensión, pero ¿cómo podemos distender el estómago? Líquidos, sólidos, con gases. Por tanto, si a alguien le administro un gas al abdomen, ese gas al distender produce ácido. Pregunta de examen. De los siguientes elementos, uno no estimula la producción de ácido. La mayoría pensaba que el aire administrado al estómago no estimulaba la producción de ácido. Sí produce, porque produce distensión. Por ello, las personas que son ansiosas degluten la famosa aerofagia, distienden el abdomen y producen mayor cantidad de ácido. ¿Bien? Las sales biliares. ¿En el estómago hay sales biliares? No. ¿Y por qué no hay en el estómago? Porque la desembocadura está en la segunda porción y el píloro es el gran guardián del estómago para que no le lleguen las sales biliares. ¿Qué sucede si el píloro es disfuncional? Va a favorecer el reflujo duodeno gástrico. Y la sal biliar en el estómago, ¿qué va a producir? Va a producir un proceso de saponificación porque va a llevar a una alcalinización. Y el proceso de saponificación va a dañar a las membranas de las células gástricas. Y va a producir una inflamación. Y si es intenso, va a producir una ulceración. Por tanto, las úlceras del estómago no siempre solo van a ser por ácido, sino que también pueden ser por un álcali, en este caso llamada sales biliares. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, ¿no?, que dicen, tengo gastritis. Viene el médico, uno le da el omeprazol, va donde el otro médico, ese médico no sabe, yo le doy lansoprazol, el tercero, ese no sabe, le doy pantoprazol. Se va donde el otro y dice, no, te han dado el último que ha aparecido, el Bonapresat. Y sí, igual. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Qué pasó con su gastritis? Y tiene demostrado ahí en una endoscopía de que tiene gastritis. Pero no se han fijado ustedes en el reporte que tiene que decir si es una gastritis ácida o biliar. Y en la endoscopía se tiene que reportar. Quienes hacemos endoscopía tenemos que decir, ¿lago mucoso qué aspecto tiene? ¿Normal o tiene aspecto bilioso? Si tiene aspecto bilioso, es lógico, es obvio que este paciente tiene mucho reflujo, entonces su daño va a ser doble, por ácido y por sal biliar.
Y cuando solo se trata el ácido, la sal biliar sigue haciendo daño y no le vamos a corregir al paciente su gastritis. En este caso se añade una sustancia, un medicamento para neutralizar las sales biliares y el paciente va a tener un gran alivio. ¿Sí? El café. El café tiene, hasta donde tengo información, tiene más o menos 100 diferentes flavonoides. Uno de los más importantes es la cafeína. Esta cafeína además tiene otros efectos diferentes de los flavonoides. Entonces estimula la producción de ácido. Entonces hay que limitar el consumo de café. La epinefrina. ¿Por qué la epinefrina va a estimular la producción de gastreno? Porque hay receptores, como lo veremos en la secreción gástrica, para epinefrina. Este descubrimiento se hizo, por ejemplo, ya que está reciente acá los Panamericanos. En muchos de estos eventos, los atletas que hacían esfuerzos extenuantes, llámese pues 20 kilómetros, 15 kilómetros por hora, al final de la carrera muchos terminaban en el hospital con hemorragia digestiva. Entonces se fue investigando qué es lo que sucedía con estos atletas. E incluso se sospechaba de dopajes y todo lo demás, ¿no? Pero posteriormente se descubrió de que cuando nosotros tenemos un esfuerzo físico muy intenso, estamos sometidos a un estrés tan intenso como es la situación de correr en los fondistas, el estómago llega a un momento de hipoxia. Y esa hipoxia, cuando se prolonga, anoxia, muerte celular rápida y sangre. Entonces todos dijeron, oh, semejante a lo que le ocurre a un paciente crítico en las unidades de cuidados intensivos. Este paciente de cuidados intensivos tiene una infección, tiene un trauma muy severo, esto lo lleva a trastornos de la circulación, lo lleva a una hipovolemia, lo lleva a una hipotensión arterial, esto a una hipoperfusión, a una hipoxia, una anoxia y sangrado. Por ello es de que a estos pacientes hay que recomendarles de cuál va a ser su riesgo de que puedan sangrar después de un evento de estos por la epinefrina. A nuestra famosa y representante Anchor le ocurrió una vez en Brasil, ¿no? Donde hizo un esfuerzo ya demasiado para ganar y le valió el triunfo, el mérito deportivo, pero también le costó su salud. Por eso es importante este hecho recordar. El etanol, ya casi no les voy a hablar. Acá, como dicen, la pera se cae madura. Por error, por obligación, por compromiso, lo que sea, cuando consumimos el etanol vamos a producir más gastrina. El daño es directo. Y el factor liberador de la gastrina, que es por estímulo nervioso. Y esto es lo que les decía. Miren, la gastrina va a tener efecto en el esófago, en todo el estómago, en el intestino delgado, en el páncreas, en la vesícula biliar. Estas sí son funciones que producen verdaderamente, pero no tienen mayor trascendencia cuando se evalúa desde el punto de vista fisiológico o patológico. La colecistoquinina, que es de la propia familia, está en neuronas del sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico y en los plexos mientéricos, o sea, en todo el sistema nervioso. Se origina a partir de una pre-pro-colecistoquinina y la más funcional es la fisiológica, es la colecistoquinina 8. Lo mismo su otra familia, la pre-progastrina, la más importante, la secretina 10-27. ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones tiene la colecistoquinina? Favorece la estimulación para la secreción de enzimas pancreáticas, solo enzimas pancreáticas. Contrae la vesícula biliar, relaja el esfínter de Oddi, retarda el vaciamiento gástrico, induce la saciedad y tiene el mismo efecto, crecimiento de células acidas. Veamos cómo gobierna la vesícula biliar en su vaciamiento. Acá tenemos los mililitros del contenido de la vesícula hasta 40 y acá vamos a ver cómo es la curva del vaciamiento de la vesícula con una dieta normal. Entonces vamos a medir la colecistoquinina sérica y vamos a medir en el tiempo. Se da una dieta fisiológica y más o menos alrededor de los 30 minutos comienza a alcanzar un pico muy alto la colecistoquinina. Luego, más o menos hasta los 60 minutos, comienza a descender y luego hace una segunda onda muy pequeña.
Estos niveles de la colecistoquinina vamos a ver cómo coincide con el vaciamiento gástrico. Vemos de que el pico de la colecistoquinina coincide con el inicio del vaciamiento gástrico, que comienza a ser más intenso y llego al vaciamiento basal. Colecistoquinina más alta, vaciamiento más rápido; colecistoquinina más baja, vaciamiento más lento. Ahora, vamos a administrar colecistoquinina en medicina. Vamos a infundir colecistoquinina hasta los niveles fisiológicos y lo vamos a mantener ahí por infusión. Vamos a medir cómo es el vaciamiento de la vesícula gástrica. Vamos a ver que vesícula biliar. Vamos a ver que la vesícula biliar en su curva de vaciamiento no mejora en relación al hecho fisiológico, a pesar que los niveles de colecistoquinina están muy altos. ¿Por qué no hay una respuesta acá? Estímulo-respuesta. Mayor nivel, más rápido sería el vaciamiento. Porque ya sabemos de que todas las hormonas actúan sobre el receptor. Entonces la vesícula biliar tiene una cantidad de receptores para estos niveles séricos de colecistoquinina. Luego de ahí esos receptores van a ocupar y no van a abandonar su lugar hasta que la vesícula biliar constantemente sea evacuada. Y por más colecistoquinina que tenga, como ya no hay receptores, no puede mejorar el vaciamiento de la vesícula biliar. El otro, en cuanto se refiere a la saciedad, ¿okay? Hay muchos casos en los cuales los pacientes son obesos. ¿Por qué? Ingieren el alimento y el tubo digestivo tiene que producir una cantidad de colecistoquinina para avisar al hipotálamo y decirle: ponga el freno a la ingesta de alimentos. Pero recuerden que al hipotálamo le llegan muchísimas vías que van a favorecer el apetito y otras que van a inhibir. Si le falta la vía de colecistoquinina que viene del intestino, el hipotálamo no va a poder frenar el apetito, por más que todos los demás estén funcionando adecuadamente. Por tanto, cuando alguien tiene un problema en la ingesta excesiva de alimentos, no solo hay que evaluar la parte nerviosa, no solo hay que evaluar las otras hormonas, sino que también hay que ver la colecistoquinina que viene del intestino. A muchos de estos pacientes que se les ha detectado, se ve la deficiencia, se les administra colecistoquinina y se controla perfectamente el apetito. Los otros péptidos, la secretina, como su nombre lo dice, es un gran estímulo de secretor de hidroelectrolitos, tanto pancreático a nivel biliar. Inhibe la secreción de ácido y estimula la secreción del pepsi. Otra hormona, la neurotensina, esto nada más va a estimular la secreción pancreática y favorece la vasodilatación. La somatostatina, acá tenemos. La somatostatina es un gran inhibidor de motilidad y de secreción. Esta fisiología que tiene la somatostatina permitió utilizar su análogo, o sea, el producto farmacológico, en la pancreatitis aguda. En un grupo de pancreatitis aguda en el cual necesitamos de que el páncreas esté en reposo, la somatostatina nos puede ayudar grandemente. ¿Por qué? Porque inhibe la secreción gástrica, pancreática, biliar, intestinal, inhibe la motilidad, inhibe la absorción de algunos aminoácidos, calcio, agua, carbohidratos y así, y disminuye el flujo sanguíneo esplástico. ¿Bien? Entonces, esto le permite a la somatostatina, sus hechos fisiológicos, por ejemplo, servir también para un hecho farmacológico como es en la pancreatitis. El polipéptido intestinal vasoactivo es más o menos, va a buscar el equilibrio con la somatostatina. Entre ellos van a regular la secreción y la absorción. Entonces son dos hormonas que van a trabajar más o menos de forma sincrónica. Mientras uno va disminuyendo el flujo, el otro produce, por ejemplo, vasodilatación. Si hay vasodilatación, va a aumentar el flujo en el área esplática. Y acá tenemos en resumen todas las funciones de la colecistoquinina, o de la somatostatina, perdón. Va a controlar funcionamiento hepático de la vesícula biliar, va a tener una actividad a nivel intestinal, a nivel colónico, también va a regular el crecimiento o el trofismo de la mucosa. ¿Sí? Tiene un efecto en todo el tubo digestivo. El polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. ¿Por qué se llama dependiente de glucosa?
Porque si nosotros no ingerimos por vía oral la glucosa, no va a producirse esta hormona. ¿Cómo demuestra? Muy sencillo, le aplico endovenoso glucosa y no voy a encontrar elevación del polipéptido insulinotrófico. ¿Okay? Por eso es muy importante. Entonces, acá el estímulo tiene que ser fisiológico. Muchos monoglicéridos, que son ácidos grasos, van a estimular la liberación o secreción del polipéptido insulinotrófico. La misma glucosa y estos aminoácidos son los que van a favorecer su secreción. Ahora, este polipéptido insulinotrófico es otro estimulante de las células beta para producir insulina. Por tanto, muchos diabéticos son así porque esta hormona les está fallando. Y no es la célula beta la que esté fallando, la célula beta está a la espera del estímulo. Pero como no le llega este estímulo, entonces la célula beta no puede elevar su producción de insulina. Entonces hay un grupo de diabéticos que no solo dependen por deficiencia de insulina, sino también por deficiencia del polipéptido insulinotrófico. Bien. Otra, el polipéptido Y. Este polipéptido Y se va a liberar por la presencia de los ácidos grasos libres a nivel del ilio y a nivel colónico. Pasan a la circulación sanguínea, retardan la producción de ácido, van a enlentecer el vaciamiento gástrico, van a disminuir la secreción pancreática y van a hacer más lento el tránsito intestinal, tanto a nivel del intestino delgado como a nivel del colon. Por tanto, hay un freno, que es a través de las hormonas, para inhibir secreciones y también para inhibir la motilidad. Entonces hay un sincronismo de tránsito a todo lo largo del tubo digestivo. Este péptido glucagón, ¿no? Pues este péptido muy parecido al glucagón, que tiene un rol muy importante. Es la incretina más potente, es decir, es uno de los estimulantes del apetito más importantes que conocemos en fisiología. ¿Okay? Tan igual como el polipéptido Y. Y este péptido que es semejante al glucagón, se produce en el epitelio colónico humano principalmente. Acá lo tenemos, la representación. Y acá tenemos todos los efectos que tiene, fisiológicamente. Entonces, un péptido muy semejante a la glucosa tiene efecto en el estómago, en el intestino delgado, en el metabolismo de grasa, en el músculo esquelético, a nivel pancreático, en el sistema nervioso central, en el riñón y en el corazón. Por tanto, cuando nosotros ingerimos algún alimento, no es solo el tubo digestivo el que está ejerciendo una acción fisiológica, sino que también el tubo digestivo está sincronizando con el resto de nuestro organismo para poder distribuir todos los productos metabólicos que estamos ingiriendo. De ahí, de que cuando nosotros ingerimos un alimento tenemos que tener un periodo de reposo postprandial. Es fisiológico. Pero nosotros tenemos ese periodo postprandial fisiológico cuando estudiamos, cuando trabajamos, no. Entonces progresivamente vamos dañando nuestro tubo digestivo, vamos dañando nuestro sistema de control del apetito, vamos dañando nuestro corazón, nuestros riñones y nuestro propio sistema nervioso central. Esto es un hecho social. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, con los abuelos o con los bisabuelos, la famosa cena o la famosa sobremesa. Todos se sentaban, padres, hijos, nietos, 2 o 3 generaciones, y había la famosa conversa, que tenía funciones muy importantes para la estructura familiar, pero fisiológicamente era también importante porque se daba un tiempo para que todo el organismo se sincronice. ¿Cuánto de vida tuvieron los abuelos si no se murieron por accidente o una enfermedad infecciosa que podía fácilmente controlar? 90 años. Hoy día vemos nuestros padres, nuestros abuelos llegan 90, 95 años con facilidad. Pero la generación que venía, ¿no? Los otros eran de la chacra a la olla, nosotros somos de la chacra a Mardoni, ¿no? De ahí a nuestro estómago. Nuestra salud se está perjudicando porque no respetamos estos hechos fisiológicos. ¿Y qué estamos modificando? Nuestro reloj biológico.
Si alguien puede decir, no, el ser humano se adapta, sí, pero hay un rango. Pero el rango que nosotros estamos utilizando es muy riesgoso. Una que está en el manicomio con la comida. En resumen, las principales hormonas, la gastrina, regula el crecimiento, el trofismo de toda la mucosa gastrointestinal, estimula la secreción de ácido. La colecistoquinina regula la secreción